chicos, me llamo Charlie y quiero darles las bienvenidas a Proyecto en Casa. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre en quién hemos creído y cómo eso afecta a nuestras vidas. Repasamos un poco cómo Pablo renunció a casi todos sus privilegios por ser útil a la causa de Cristo. Ha sido muy confrontante y muy aleccionador. Bueno, antes de comenzar, quisiera darle unas breves recomendaciones. Nos ayudaría bastante que compartas nuestra transmisión en las redes sociales y puedes hacerlo con el hashtag Proyecto en Casa. Prepara un espacio donde estés cómodo para evitar cualquier cosa que te distraiga. Pasa la voz a tus amigos más cercanos y los que estén en casa. Y por último, si tienes alguna duda o quieres expresarnos, podemos conversar en los comentarios. No te lo olvides. Una vez más, bienvenidos a Proyecto en Casa. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero
majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor, me amaste, tu enemigo. Gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios.
Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta transmisión de Proyecto en Casa, bienvenidos nuevamente, yo soy Carlos y siempre es una alegría compartirles de la palabra de Dios, juntarnos semana a semana. Ya estamos terminando el cuarto mes del año, un año que se está yendo así en dos patadas. Pero bueno, dentro de todo lo difícil, estamos todavía en el pico más alto de la segunda ola. El mes de abril ha sido el peor mes en la historia de la pandemia en el Perú, con más muertes, con más dolor, al mismo tiempo sumado a la crisis política que hemos estado arrastrando, elecciones polarizantes, ahora una campaña para la segunda vuelta igual de polarizante. Estamos movidos y no hay como eso de alguna manera nos sacuda, ¿sí? Y esas sacudidas siempre van a ser buenas. Las crisis, amigos, en el caminar cristiano no son sinónimo de algo malo, sino son sinónimo de que Dios está haciendo algo en nosotros. En toda la Biblia nosotros vemos que las situaciones difíciles siempre fueron entrenamientos de Dios. Nosotros vemos en toda la Biblia de que Dios utilizó esos dolores, angustias, incertidumbres para moldearnos, para enseñarnos algo, para hacernos más perseverantes. Hace algunas semanas hablamos, ¿no?, de que la fe, las pruebas producen paciencia y la paciencia produce el carácter aprobado. Y creo que muchos de nosotros sentimos claramente que Dios está trabajando eso en nosotros. La paciencia, esperar en Él. Nosotros vamos más de un año sin reunirnos. Hace unas semanas estuvo Andy aquí en Lima y estuvo aquí en la oficina con nosotros. Un saludo para Andy. Y la verdad ha sido lindo que después de más de un año verlo y pasar unos días con él y comer rico y reírnos y conversar un montón y ha sido más de un año. Es algo que yo todavía, me ponía a pensar y lo sentía tan irreal. Pero al mismo tiempo, con Andy aquí, ahora Jeffrey también está en Lima ya de regreso trabajando. Y siento como a pesar de la distancia y cómo vamos separándonos por producto de la pandemia y nos hemos separado, al mismo tiempo nos hemos mantenido juntos y hasta más juntos que cuando podíamos vernos todas las semanas, porque hemos valorado cada momento así de vernos y realmente yo veo que Dios nos está sosteniendo en estos momentos como amigos, como iglesia, como familia en Dios, y eso es algo que realmente a mí me alegra el corazón. Así que si tú estás ahí y tú eres parte de los que nos reuníamos presencialmente, realmente qué lindo poder seguir fortaleciendo nuestra amistad y nuestra unidad como iglesia. Tenemos muchas cosas más por hacer para Dios. Y todo esto nos ha sacudido nuestros planes, las cosas que sabíamos hacer. Hemos tenido que aprender cosas y todavía seguimos aprendiendo cosas. Tenemos que luchar contra la ansiedad de estar encerrados, contra el temor a veces. Pero amigos, Dios nos está sosteniendo y celebremos eso. Y por eso estamos aquí. Para alegrarnos juntos, compartir juntos y recordarnos, amigos, Dios está haciendo algo en nosotros. No nos olvidemos eso. Dios está obrando en nosotros todavía. Y lo va a seguir haciendo y lo seguirá haciendo y lo podemos ver. Solo tenemos que detenernos y ver eso. Eso no quita que hay muchas cosas que tal vez tenemos que examinarnos y seguir mejorando y seguir cambiando y seguir entregándonos más a Dios. Pero Dios está haciendo cosas. Así que alegrémonos por eso. La semana pasada hablamos de Pablo, que él decía con gran convicción: yo sé bien a quién he creído. Y él sabía lo que Dios había hecho en su vida, sabía lo que le había prometido, sabía cómo lo había sostenido, y él tenía muy claro eso. Yo sé bien en quién he creído. ¿Qué tal la afirmación? Creo que es una de las afirmaciones más lindas
de Pablo. A mí realmente me renueva la convicción, la fe, y me hace anhelar ser más plantado en las cosas en las que estoy plantado en Dios. Si no estuvieron la semana pasada, ya saben que aquí en el canal de YouTube quedan grabadas todos los servicios semanales. Hoy día quería que leamos juntos Juan 8:31, del 8:31 hasta el 37. Dice así: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Y hoy ya pueden ver en el título de esta transmisión: un lugar para la palabra. En este pasaje vemos lo que Jesús le dice a los judíos, ¿no? Si ustedes permanecen en mi palabra. Y la palabra clave ahí es permanecer. No dice si ustedes están en mi palabra. Porque ahorita tú estás, yo estoy. Pero no sabemos qué va a pasar de acá a un tiempo, ¿no? Vemos gente en la historia del cristianismo tal vez mucho más ferviente y apasionada que nosotros, que en algún momento dejaron de estar. Podemos hacer muchas cosas para Dios hoy, pero mañana eso ya pasó. Aquí la clave es permanencia en mi palabra. La permanencia. Ese es el anhelo que debemos tener todos los cristianos, que de aquí a 10 años estar más firmes que hoy. De aquí a 20 años, haber hecho 20 años de historia para Dios y anhelar aún mucho más y seguir permaneciendo en la palabra de Dios. Puede que tú hayas leído la Biblia entera de tapa a tapa 10 veces, 5 veces, una vez, no sé, 30 veces. Puede que tú lo hayas hecho, pero eso no te garantiza mucho, la verdad. Aquí lo que Jesús está diciendo es: si ustedes permanecen, o sea que si hasta hoy has leído 20 veces, tienes que seguir leyéndola y seguir estando ahí, meditando y estando plantado en la palabra de Dios, que es la Escritura, para ser verdaderamente mis discípulos. Más abajo, en el versículo 37, dice: intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ahora, aquí se muestran los dos extremos, ¿no? La palabra permanece en la palabra y serás mi discípulo, y en otro, la palabra no haya cabida en ustedes. Pero muchas veces la palabra haya cabida parcialmente en nosotros. Creo que podemos examinarnos y decir de que hay cosas que nos son más fáciles de cumplir. Por ejemplo, a mí me es muy fácil el cumplir el mandamiento de no matarás. O sea, yo nunca he asesinado a nadie y no es algo que me cueste, ¿no? O sea, no es que yo todos los días estoy luchando porque hoy no quiero matar a nadie. Pero tal vez hay otras cosas que sí todos los días lucho y me cuesta mucho dejar. Vemos que la palabra está en mi corazón, pero hay cosas que las practico con mucha facilidad y hay cosas que me cuestan más. Y hay cosas que incluso muchas veces los cristianos decimos: no, ¿sabes qué? Esto lo soltamos y no tenemos la más mínima intención de respetarlo porque no nos gusta.
por decir un ejemplo. Eso, amigos, no es permanecer en la palabra. Eso no es lo que Dios anhela de nosotros. Dios anhela de nosotros que veamos todo el consejo de Dios y lo apliquemos a nuestra vida. Tanto las cosas que son un deleite y la verdad nos hacen muy felices. Por ejemplo, a mí el reunirnos presencialmente, tocar en alabanza, cantar a Dios en comunidad es algo que no es algo que me cueste. Pero a veces me cuesta instalar las cosas todas las semanas, cargar, instalar, hacer sonido. Es algo que cuesta un poco más, pero al mismo tiempo es un deleite. Yo lo disfruto muchísimo. O sea, creo que tenemos historias lindísimas y anécdotas lindísimas cargando equipos, organizando eventos, cableando, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que sí cuestan más. Y que están en la Biblia y que tenemos que cumplirlas y que tal vez todavía estamos aprendiendo a que sean algo apasionante en nosotros. Pero ese es el camino que debemos de anhelar. ¿Qué lugar tiene que tener la palabra en nosotros? Primero tiene que tener un lugar dentro de nosotros, un lugar especial dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras memorias, en nuestros afectos. Salmo 119, tu palabra he guardado en mi corazón. Hay muchas canciones sobre eso, ¿no? Tu palabra he guardado para no pecar contra ti. Hay muchas canciones muy bonitas que hablan sobre el tema, ¿no? ¿Y cómo sabemos que la palabra está ahí dentro? Porque la tenemos siempre presente, porque la palabra se vuelve unos lentes por el cual vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vemos un acto de corrupción y la palabra de Dios nos hace entender de que ese acto de corrupción no solamente está en las esferas políticas, sino nos muestra de que está en el corazón del hombre, de toda la raza humana, y que es algo por el cual tenemos que luchar. Cuando vemos un niño que es pobre y que parece no tener muchas oportunidades para salir de esa pobreza, nosotros vemos la palabra y vemos que el problema ahí es el pecado en el corazón del hombre, la corrupción en el corazón del hombre, que crea un sistema injusto que restringe de posibilidades a las personas, y que el deseo de Dios es que haya justicia y que haya redistribución de las oportunidades, de las riquezas, de todo. Vemos que los apóstoles y la iglesia en el primer siglo era una iglesia muy social. Y no estoy hablando en términos de ideologías políticas, sino estoy hablando en términos del amor de Dios. De que era una iglesia que recogía a los niños de la calle, era una iglesia provida, una iglesia que iba a los basureros a recoger a los niños que habían sido arrojados a la basura para que mueran. Porque en esa época el aborto no era como ahora un procedimiento médico. En esa época el aborto era algo muy riesgoso, entonces esperaban a que nazca y simplemente los desechaban o los mataban después de nacer. Entonces la iglesia, ¿qué hacía? Los recogía, los traía hacia la iglesia y los criaba y eran realmente pro vida. Entonces la Biblia, al tener un lugar dentro de nosotros, nos hace ver todo con otro panorama. Nos hace ver nuestra existencia, nos hace ver la muerte con otro panorama, nos hace ver incluso nuestras debilidades bajo otra cosmovisión de las cosas, que es la cosmovisión de Dios, de la palabra de Dios. Entonces la Biblia, amigos, tiene que estar dentro de nosotros a ese nivel que nos permita entender lo que sucede a nuestro alrededor bajo la lógica de Dios, bajo los principios y la cosmovisión que nos enseña la palabra de Dios. Ante toda situación siempre preguntar, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia todo lo que sucede a nuestro alrededor? Las preguntas filosóficas existencialistas del ser humano, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Es lo que el ser humano se ha preguntado por cientos de años. En la historia de la humanidad parece que son las preguntas que están intrínsecas en el ser humano, y Dios tiene respuesta para esas preguntas. Y es lo que nosotros hemos encontrado en su palabra. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Pero hay mucha gente que aún no encuentra respuesta a esas preguntas. No sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe de dónde viene y no sabe hacia dónde va. Y qué bonito que nosotros encontramos eso
en el Evangelio. La Biblia tiene que estar dentro de nosotros. Tenemos que alimentarnos de ella, consumirla. ¿Qué otro lugar tiene que tener la Biblia en nosotros? Tiene que tener un lugar de honor. La Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y tiene que tener prioridad por sobre nuestras otras lecturas. Yo leo muchos libros cristianos y no cristianos, pero la Biblia tiene que estar por encima de todo ese conocimiento. Porque la Biblia es lo que me filtra todo el conocimiento que yo puedo adquirir. Todas mis ideas, mis pensamientos, me lo filtra la palabra de Dios. Tiene que ser tratada con honor en nuestras vidas. Un libro que hay que estudiarlo con solemnidad, con reverencia, como lo que es un libro sagrado. No podemos leer la Biblia como leemos con Dorito, ¿no? Tenemos que realmente leer la Biblia y antes de abrirla buscar a Dios para que nos abra el entendimiento y nos ayude a entender lo que está ahí escrito. No es una simple lectura, tiene que tener un lugar especial en nuestras vidas. Hay que estudiarla con seriedad. Estudiarla superficialmente nos va a llevar a muchos errores. Nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. A veces leemos algunas cosas que sacadas de contexto pueden llevarnos a errores terribles. Así que tengamos cuidado con eso. La Biblia hay que estudiarla con respeto, con seriedad, con profundidad. Separar un tiempo para eso. ¿Qué otro lugar debe tener la Biblia en nosotros? Un lugar de confianza. Un lugar donde realmente hay cosas que entendemos y decimos aplicarlas, pero hay cosas que nos cuestan y como nos cuestan, preferimos ponerlo en tela de juicio a ver si será realmente lo que Dios quiere para nosotros, porque suena muy arcaico, porque suena muy lejos de este momento histórico y decimos, no, eso no. Ahí que estamos mostrando que nuestra confianza en la inerrancia, en la infalibilidad de la Biblia no está al nivel que Dios quiere que esté. Realmente en la Biblia tiene que ser un libro que nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque contiene la palabra de Dios, porque contiene la ley moral de Dios, cómo debemos de vivir, la regla de conducta, los principios, las promesas, contiene el Evangelio, amigos. Entonces, tiene que tener un lugar especial en nuestros corazones de todas maneras. Tiene que ser un libro en el cual confiamos. A veces tienes que dejar esto. No entiendo por qué. Yo lo anhelo, pero confío que la voluntad de Dios reflejada en su palabra es lo mejor para mí. Hay una palabra que a estas nuevas generaciones parece que les cuesta más y es la palabra compromiso. Y el compromiso con la iglesia, con nuestros principios, la sujeción a la iglesia, a veces es algo que nos cuesta mucho someternos, pero es algo que está en la Biblia, amigos. Es algo de lo que no podemos huir. Dios requiere de nosotros un compromiso, una lealtad con su cuerpo, ser parte y sacar adelante la iglesia para su gloria. Así que la Biblia tiene que tener un lugar de confianza en nosotros. Primero tiene que tener un lugar dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en la memoria, en la conciencia, en la mente, en los afectos. Tiene que tener un lugar de honor en nuestras vidas, tiene que tener un lugar de confianza y también tiene que haber un lugar de amor. Tenemos que realmente amar la palabra de Dios. Debe ser apreciada así como nuestro alimento diario, como nuestra comida diaria, como nuestro lunes de lenteja o miércoles de Kentucky. Tiene que ser mucho más apreciado que cualquier cosa que nosotros consumamos en la vida. Tenemos que amar nuestros tiempos con la palabra de Dios. Darles ese lugar, separar un momento en nuestra agenda. Los que usan Google Calendar, agarran su calendario y separan. Este es el tiempo para la palabra de Dios. Y si alguien te dice, oye, ¿tienes libre tal día, tal hora? Y tú miras que ahí dice, palabra de Dios. No estoy libre. Porque realmente nosotros amamos pasar tiempo, disfrutamos pasar tiempo haciendo lo que amamos o estando con las personas que amamos, ¿verdad? Y la Biblia tiene que ser objeto de nuestro amor. Tenemos que amarla,
tratarla como lo que es un regalo de parte de Dios. ¿Cuál es el regalo que tú más aprecias? Yo tengo acá mis guitarras, y de todas mis guitarras tengo una que es la que yo le tengo más cariño, que tal vez es la más barata, la más viejita, la más quiñada, la más golpeada, pero en mi corazón ocupa un lugar especial. He viajado mucho por esa guitarra, me ha acompañado por mucho tiempo. Mi mamá me ayudó a comprarla, fue la primera que tuve, con la que aprendí mucho, y tiene un lugar especial en mi corazón. Me ha acompañado en la vida. La Biblia tiene que tener un lugar mucho más allá de cualquier otra cosa que nosotros querramos. Es posible agarrarle cariño a muchas cosas. A veces a un libro, es como hemos leído 20 libros, pero tenemos uno que realmente es especial porque nos ayudó en determinados momentos, porque nos sirvió ese conocimiento, no sé. Por sobre todo, amigos, la Biblia. La Biblia tiene que ser ese libro que nos acompaña y realmente valoramos, amamos y tiene un lugar especial en nuestro corazón. ¿Cuáles son los resultados de que la palabra no esté en nosotros? Como dice este pasaje, mi palabra no haya cabida en ustedes. Y por eso querían matar a Jesús. ¿Qué pasa en nuestras vidas? El rechazo a la palabra de Dios es puertas abiertas al pecado. Es entregarnos realmente a ofender a Dios, a cometer pecados terribles, es arriesgarnos a caer más de lo que caemos. Si luchando a veces nos cuesta, imagínate lejos de la palabra de Dios. Significa más pecado en nuestra vida. El alejarnos de la palabra de Dios es el comienzo del fin de nuestra relación con Dios. Porque o estás en crecimiento o estás hacia abajo, pero no llega un momento en el que estás así. No. En el camino cristiano siempre tú tienes que ir hacia arriba. Siempre hay más batallas, siempre hay más luchas, siempre hay más cosas que quitar de nosotros. Entonces necesitamos ir hacia arriba, porque si en algún momento dejamos que la palabra de Dios tenga cabida en nosotros, como dice este pasaje, si no permanecemos, va a comenzar nuestra caída. Y llega un momento en que incluso podemos resentirnos de la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente, bueno, mucha, pero conozco gente que tuvieron épocas muy fervientes con Dios, pero se alejaron y ahora están resentidos por las cosas que no entienden o que nunca entendieron. Y se vuelven realmente opositores a los principios, ¿no? Imagínate una persona que en algún momento sacrificó mucho por Dios, fuerzas, energía, dinero, se aleja de la palabra de Dios y de pronto se arrepiente y dice amargamente, ¿por qué gasté mi tiempo en eso? Hay gente así, que nunca entendió lo que realmente es el Evangelio, o que tal vez lo entendió, pero su corazón se endureció producto de las preocupaciones de la vida, producto de muchas cosas. Así que, amigos, cuidemos nuestra relación con la palabra de Dios, que es la clave de nuestra relación con Dios. Alguien dijo así: la única razón por que tantos están en contra de la Biblia es porque saben que la Biblia está contra ellos. Y eso es algo muy cierto, amigos. Cuando nos acercamos a la Biblia, vamos a saber que la Biblia nos contradice. Nos dice, lo que estás haciendo no es el camino correcto. Nos dice, estás yéndote para allá, Dios quiere que vayas para allá. Y eso a veces no nos gusta. Y muchos toman una actitud de oposición hacia la Biblia, pero muchos deciden someterse en confianza, en amor, en gratitud, en fe a lo que Dios ha estipulado para nosotros. Así que, amigos, ¿qué lugar tiene la Biblia en tu corazón? ¿Qué lugar? Analízate. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Nos vemos en un rato por Zoom y ahora los dejo con la recomendación del libro de la semana. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, nuevamente para la recomendación del libro de la semana, esperando que estén bien. Hoy día quería hablarles sobre R.C. Sproul. R.C. Sproul, quien falleciera hace unos pocos años,
era una de las mentes más brillantes dentro del cristianismo. Muchas personas lo tenían muy en alto. Él era un teólogo, ha sacado muchos libros, que incluso creo que algunos de sus libros hemos reseñado aquí en el canal. Y él hacía las preguntas difíciles, las respondía de manera fácil. Era una persona con mucha lucidez y mucha capacidad mental. Hoy te quería hablarles sobre este libro de aquí, que se llama Preguntas y Respuestas. R.S. Sproul, Preguntas y Respuestas. O qué buena pregunta también. Es un libro donde hay bastantes preguntas de diferente índole, preguntas sociales, preguntas teológicas, preguntas entre comillas fáciles, preguntas un poco más complicadas de responder. Es un libro un poco grande, pero es un muy buen material de consulta cuando tienes algunas cosas que por ahí no entiendes o que quieres aprender más. Este libro te puede ayudar. Yo lo recomiendo, me ha ayudado bastante cuando he tenido cosas en las cuales me he quedado un poco estancado, y también quisiera que ustedes lo puedan leer. El libro lo pueden conseguir en Kindle como siempre, pero también en esta ocasión lo pueden conseguir en la librería Quirios. Yo adquirí este volumen en la librería Quirios, así que lo pueden adquirir ahí. Es un libro muy interesante, como les dije. Y bueno, R.S. Sproul, Preguntas y Respuestas, los va a ayudar bastante, eso lo digo de nuevo. Y eso. Y bueno, para terminar, no solamente lean este libro del Dr. Sproul, sino traten de buscar toda su bibliografía, porque es un autor que tiene bastantes libros y que es y que les va a beneficiar, o les va a ayudar mucho en su fe, en su aprendizaje cristiano. Así que bueno, eso es todo. Cambio fuera y que Dios me los bendiga.